Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del linfoma extraganglionar, a cargo de mi persona, la doctora Glenna Chirinos, residente de cirugía oncológica del Instituto de Oncología Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. Vamos a hablar acerca del linfoma extraganglionar y a su vez vamos a desarrollar dos casos clínicos. Recordemos que los linfomas extraganglionares se van a originar en un órgano diferente al ganglio linfático, incluso donde no existe normalmente tejido linfático. Los linfomas no Hodgkin extraganglionares tienen un tipo de incidencia variable, entre 20 y 45% del total de todos los linfomas no Hodgkin. Para desarrollar los casos clínicos, vamos a hablar inicialmente de una paciente femenina de 32 años de edad, la cual presentó un aumento de volumen en el abdomen inferior de manera progresiva, aproximadamente 8 meses de evolución. El mismo estuvo acompañado de episodios de dolor de moderada a fuerte intensidad. El dolor era difuso. A la paciente le realizan estudios imagenológicos donde evidencian una lesión ocupante de espacio parauterina. Se realiza de manera de emergencia una laparotomía ginecológica, ya que la paciente presentó signos de irritación peritoneal, donde pudieron evidenciar un tumor de ovario gigante, el cual infiltraba el colon sigmoide. Es por ello que se realiza una citorreducción más una colostomía terminal. La paciente recibe el informe anatomopatológico que reporta un linfoma. Además de ello, tenemos un paciente masculino de 29 años de edad, el cual presenta un aumento de volumen en el testículo izquierdo de 2 meses de evolución. Decide acudir al especialista, quien realiza estudios imagenológicos y diagnostica un tumor testicular. Se realiza una orquidectomía. El informe anatomopatológico nos reporta un linfoma. Recordemos entonces que la presentación de los linfomas extraganglionares en más de un 65% la vamos a encontrar en el tejido gastrointestinal, los linfomas no Hodgkin del anillo de Waldeyer. Además, también vamos a ubicar en las glándulas salivales y otras regiones cervicofaciales, también cutáneos y en el sistema nervioso central. Menos del 30% se van a ubicar en los tejidos óseos, tiroideos, mama, genitourinarios, testiculares y ginecológicos, además de oculares o pleuropulmonares. Los linfomas extraganglionares histológicamente se van a dividir básicamente en tres, describiendo así en más de un 90% los linfomas de células B que se van a desarrollar en su mayoría en países occidentales. Además, vemos que de estos el más común es el difuso de células grandes, mientras que el folicular es el menos común en casi 3% de los casos. Los linfomas de células B se van a presentar en menos del 10% y son más frecuentes en los países asiáticos u orientales, mientras que los linfomas de células natural killer son bastante infrecuentes con una incidencia de un 1%. Volviendo a nuestro caso clínico, tenemos que nuestra paciente femenina se realiza un estudio inmunohistoquímico. Vemos como en el recuadro rosado algunos de los marcadores resultaron positivos o negativos según la batería de estudios que se le realizó a la misma, reportando como conclusión una neoplasia linfoide de linfocitos B de alto grado, con un índice de proliferación alto, el mismo compatible con un linfoma tipo Burkitt. Sabemos entonces que histológicamente los linfomas de Burkitt presentan una infiltración monomorfa con células de tamaños medianos. Los núcleos tienden a ser redondos, con citoplasmas basófilos y vacuolas. Además, debemos tener en cuenta cuáles son los marcadores comúnmente solicitados para hacer el diagnóstico de esta patología. En el caso de nuestro paciente masculino con tumor de testículo, vemos en el recuadro azul cómo algunos marcadores resultaron positivos o negativos
concluyendo un linfoma difuso de células grandes B. La variedad fue no germinal. En cuanto a los linfomas de células B, que casualmente es el resultado que tienen nuestros pacientes, hablaremos acerca del linfoma no-Hodgkin tipo Burkitt. En nuestro caso, la localización primaria fue el ovario y la paciente tuvo un estadio 4 inicial. El linfoma de Burkitt, también llamado algunas veces leucemia de Burkitt, se debe a que las células tienden a infiltrar rápidamente la médula ósea para posteriormente entrar al torrente sanguíneo, donde pasa de ser un linfoma a una leucemia. Es una forma de linfoma bastante agresiva y que normalmente se describen 3 tipos: el endémico, el esporádico, el linfoma relacionado con inmunodeficiencia. Recordemos entonces que nuestro paciente masculino reportó un linfoma no-Hodgkin difuso de células grandes B. Su localización primaria fue el testículo y el estadio inicial fue el estadio 4. El linfoma B de células grandes es la forma más frecuente de este tipo de linfomas. Se ve aproximadamente en el 30% de los casos, sin embargo es una forma bastante agresiva en el cual se pueden ver involucrados otros órganos además de los ganglios. La leucemia o linfoma de Burkitt fue descrito inicialmente en África por el doctor Dennis Parsons Burkitt. Vemos cómo genéticamente esta anomalía está asociada a trastornos entre el gen CMYC del cromosoma 8 y el locus pesado de la inmunoglobulina. Esto va a permitir o favorecer una proliferación celular descontrolada, y es así como nos damos cuenta que el tumor crece de manera rápida. No podemos olvidar en ningún momento que es más común en niños que en adultos. Importante epidemiológicamente para hacer los diagnósticos. En cuanto al linfoma no-Hodgkin difuso de células B, es el tipo más frecuente en los países occidentales y se ve aproximadamente entre el 30 y 50% de todos los linfomas. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres y la edad media va a ser de 55 años al momento de su presentación, aunque puede presentarse en cualquier edad. Las alteraciones que vemos afectadas van a estar ubicadas en el gen BCL6 del cromosoma 3 en un 40% de los casos, mientras que visualizaremos alteraciones BCL2 en el 20 o 30% de los casos. Recordemos que la incidencia de esta patología no es muy frecuente. Los linfomas de ovario primarios son muy extraños y esto se debe a que el ovario carece de tejidos linfáticos, por lo cual se presenta en el 0,5% de los linfomas no-Hodgkin y 1,5% de todas las neoplasias ováricas. La mayor incidencia la podemos observar en la cuarta década de la vida. Los linfomas testiculares, a su vez, van a representar el 90% de las neoplasias testiculares y apenas el 1% de todos los linfomas no-Hodgkin. Sabemos que es más frecuente en hombres y se presenta en la sexta década de la vida. Además, en cuanto a su sitio geográfico, es más frecuente en Asia, América del Sur y parte de América del Centro, como es el país México. El linfoma B difuso de células grandes es el tipo más común. En cuanto al desarrollo o histogénesis de los linfomas, hablando específicamente en el primario de ovario, tenemos que recordar que no existe ningún informe que nos pueda dar con certeza su inicio. Sin embargo, existen varias teorías con las cuales nos pudiésemos orientar para reconocer la histogénesis de este tipo de linfoma. Aunque los linfocitos generalmente están ausentes en los ovarios, se cree que aquellos que se encuentran rodeando los vasos sanguíneos del ilio o los que se relacionan con el cuerpo lúteo son aquellas células que van a dar origen al tumor o al linfoma primario. Algunos autores afirman que los linfocitos reactivos pueden afectar secundariamente al ovario en respuesta a la inflamación.
bien sea una enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, incluso enfermedades autoinmunes. Y luego ese linfocito va a sufrir una transformación maligna y es como surge el linfoma primario de ovario. De igual manera, para el caso de los linfomas primarios de testículo, tenemos que reconocer que solamente tenemos teorías explicativas, en las cuales la etiología de esta neoplasia no está bien descrita, pero se reconoce que los pacientes por lo general pueden haber cursado o asociarse anteriormente a un trauma o a un episodio infeccioso, como es una orquitis crónica, una filariasis, incluso describen la criptorquidia, y es muy importante destacar como factor de riesgo la infección por VIH. ¿Qué ocurre? La diferenciación plasmocitoide con hipermutación somática de genes de cadena pesada de la inmunoglobulina asociados a la presencia de una alta tasa de infiltrado de células T van a sugerir que la estimulación impulsada por el antígeno es lo que pudiese estar implicado para el desarrollo del linfoma testicular. Resumiendo esto en pocas palabras, hablaríamos de un proceso inflamatorio que pudiese ser crónico, en el cual vamos a ver una reacción de antígeno-anticuerpo que va a dar origen a una estimulación y por ende el cambio celular, que es lo que a su vez va a originar el linfoma. ¿Cuáles serán los síntomas para nosotros poder guiarnos y realizar un diagnóstico en estas patologías? En el caso del ovario, tenemos que se va a presentar dolor. El mismo puede ser difuso, mal ubicado, de moderada a fuerte intensidad, además de un sangrado vaginal anormal. Se pueden presentar cuadros obstructivos intestinales y eso además está asociado a grandes masas abdominales que presentan crecimientos rápidos. Siendo un poco más específicos, sabemos entonces que el linfoma de Burkitt es una enfermedad rápidamente progresiva que infiltra el sistema nervioso central de manera precoz, donde encontraremos síntomas meningios, cefaleas, pérdida de la visión, diplopía, paraplegia, entre otros. Además, síntomas constitucionales, como es la fiebre, sudores nocturnos, fatiga y pérdida de peso. Es muy importante reconocer que este tipo de patología puede cursar en gran proporción con un síndrome de lisis tumoral, lo cual es una emergencia oncológica. Vemos que afecta de manera masiva órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea, además de producir múltiples síntomas sistémicos. En el caso de los pacientes que cursan con un tumor de testículo, vamos a ver cómo va a presentar una inflamación escrotal que en su mayoría es indolora y puede presentarse de manera bilateral sincrónico en un 6 a 10% de los casos. Incluso puede ser posible encontrar dolor escrotal agudo e hidrocele en 40% de los casos. Siendo de nuevo más específicos para el caso de los linfomas de células B difusos, estos pacientes pueden presentar síndromes constitucionales, recaídas o progresión de la enfermedad, las cuales van a tener importante afinidad con ciertos tejidos, como lo es el sistema nervioso central, la piel, en la cual encontraremos múltiples lesiones multiformes, por lo general nodulares. Además del testículo contralateral se puede ver afectado y la región pleuropulmonar. Nunca debemos olvidar que para poder realizar el criterio diagnóstico, para poder realizar el diagnóstico necesitamos criterios que nos hablen de que los linfomas son primarios extraganglionares. En primer lugar, la lesión debe estar totalmente limitada al órgano sin evidencia de enfermedad sistémica. En segundo lugar, debe haber ausencia de células anormales en la sangre o en la médula ósea. Y para finalizar, si llegan a presentarse lesiones linfomatosas extraorgánicas o a distancia,
deben aparecer luego de los primeros 6 meses de la afectación primaria extraganglionar. En cuanto al ovario, tendremos que los pacientes con linfoma pueden tener múltiples diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos, los sarcomas, específicamente el rhabdomyosarcoma, el carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico, los tumores de células de Leydig poco diferenciados, teratomas, disgerminomas, tumores neurogénicos de células de la granulosa o carcinomas indiferenciados. Mientras que los pacientes que cursan con tumores testiculares con sospecha de linfoma pueden tener como diagnóstico diferencial la orquiepididimitis, los tumores sarcoides, el otro tipo de linfoma y tuberculosis o leucemia. Para el plan de estudio a realizar con nuestros pacientes, debemos primero realizar los exámenes de laboratorio de rutina, dentro de los cuales vamos a incluir un hemograma completo o con fórmula leucocitaria y recuento de plaquetas, además de un perfil bioquímico que incluya la LDH plasmática, urea, creatinina, evaluación de las enzimas hepáticas, serologías virales para VIH, hepatitis B y C, además de tiempos de coagulación, un barrido tomográfico en el cual vamos a evaluar cuello, tórax, abdomen y pelvis, biopsia de médula ósea y algunos estudios especiales según la necesidad diagnóstica o del paciente, además de un ecocardiograma a pacientes mayores de 50 años o que tengan o sospechen de presentar una cardiopatía. No olvidar realizar el estudio de líquido cefalorraquídeo a aquellos pacientes en los cuales se va a incluir la terapia intratecal. En cuanto a la estadificación, la vamos a hacer a través del sistema Ann Arbor modificado por Cosworth. Tenemos que en el estadio 1 vamos a ver grupo de ganglios linfáticos único. En el estadio 2, múltiples ganglios pero del mismo lado del diafragma. En el estadio 3, múltiples ganglios en ambos lados del diafragma. En el estadio 4, múltiples sitios extraganglionares o enfermedad extraganglionar. Además, ellos describen ciertas letras, como es el caso de la X para una masa de bulb mayor de 10 centímetros, E en la presentación extranodular o ganglionar, A o B si existe o no presencia de síntomas B. Recordando nuestros pacientes en el caso clínico, tenemos que la paciente femenina es un estadio 4, ya que la enfermedad se encuentra extraganglionar, A porque no presenta síntomas B, E porque tiene extensión extraganglionar y X porque presenta una masa de bulb mayor de 10 centímetros. Mientras que el paciente masculino es un estadio 4 de ingreso con ausencia de síntomas B y extraganglionar. Si podemos reconocer las guías americanas de la NCCN, vemos cómo para los linfomas difusos de linfocitos B grandes, ellos nos hablan acerca de un índice internacional de pronóstico. Vemos que este índice toma varios ítems. En el caso de nuestro paciente, hablaremos acerca del que está ajustado a la edad en pacientes menores de 60 años. En el caso de nuestro paciente es un estadio 4 con LDH normal y estado general normal, por lo cual tiene un riesgo bajo a intermedio por tener un punto. ¿Qué nos habla esto más adelante? Tenemos que utilizar el modelo de pronóstico para la evaluación de riesgo de enfermedad del sistema nervioso central. Nuestro paciente es un riesgo intermedio, ya que es un estadio 4 con participación extraganglionar, lo cual le confiere 2 puntos, y es un riesgo intermedio para desarrollar enfermedad en el sistema nervioso central. Sin embargo, si podemos apreciar las líneas de abajo, existen indicaciones para la profilaxis del sistema nervioso central independientemente de esa puntuación, ya que el hecho de ser un linfoma testicular tiene un alto porcentaje de infiltración al sistema nervioso central. Ya por eso, así el paciente
fuese un bajo riesgo, ya tiene indicación para profilaxis. Vemos que esta terapia profiláctica está a base de metotrexato y o citarabina intratecal o simplemente metotrexato sistémico. El tratamiento para el linfoma difuso de los linfocitos B grandes en cualquiera de sus estadios es el R-CHOP. Este protocolo va a variar según sus ciclos dependiendo del estadio del paciente y por supuesto al evaluar la respuesta a ese tratamiento se decidirá mantener, continuar o cambiar la terapéutica. En el caso del linfoma testicular, después de completar la quimioterapia se debe administrar radioterapia escrotal entre 25 a 30 grays. Hablemos ahora acerca del tratamiento del linfoma de Burkitt. Podemos dividirlo entre linfomas de bajo riesgo o de alto riesgo. Nuestra paciente es un linfoma de alto riesgo ya que presentó una masa abdominal mayor de 10 centímetros y además se encontraba en un estadio 4 para el momento de su diagnóstico. Aquí vemos cómo las pautas o terapéuticas sugeridas son múltiples, las mismas aprobadas por la FDA. El tratamiento CHOP no es una terapia adecuada en este tipo de pacientes. Aquí nos pueden ver como una de las terapéuticas de elección para los pacientes de alto riesgo es múltiple. Podemos ver el protocolo CODOX-M con IVAC, donde hay una batería amplia de medicamentos quimioterápicos para utilizarse. Esto se debe a la gran agresividad que presenta el tumor, por lo cual requiere múltiples medicamentos o tratamientos sistémicos. Muchas gracias por haber participado en la conferencia del día de hoy.